Bueno, señores, presentamos el espacio para el largo plazo, presentamos el espacio que justamente nos trae todos los miércoles la revista Bases. La revista Bases presenta el siguiente espacio y auspicia el diálogo y el debate para el largo plazo en la Argentina. Bueno, está con nosotros Fausto Espotorno, un gran amigo, economista, miembro de la Fundación Norte y Sur. Estimado, bienvenido, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muchas gracias. Obviamente estamos tentados a hablar de la coyuntura con Espotorno, que sigue los temas muy de cerca, pero nos cortamos el dedo, ¿no es cierto? Aquí venimos a hablar sobre el largo plazo, pero qué curioso, ¿no es cierto? El título del tema tiene que ver con la inflación, que es una historia de toda la vida en la Argentina, y que a pesar de que uno la supone de largo plazo, está hoy en la discusión central de todas las cuestiones que fastidian en materia económica. El tema del dólar, los controles de la AFIP, el tema del ajuste por inflación en los impuestos, la medicina prepaga, que ahora hay un lío cada tanto, siempre el mismo lío. Bueno, es la inflación, ¿no es cierto? No alcanza naturalmente a cubrirse los costos con los precios que se pactan, y entonces esa carrera entre los costos y los precios, la historia del corto, mediano y largo plazo en la Argentina, mi estimado Espotorno, ¿no? Así es. Mira, el punto con la inflación es que la inflación a la larga te mata el crecimiento, pero te lo mata como si fuera un virus. Es verdad que al principio como que nos gusta un poquito la inflación porque reactiva la economía y se suele decir, mirá, un poquito de inflación, Alfonsín decía, un poquito de inflación no hace mal a nadie porque genera una reactivación económica o está vinculado a eso. Hay una teoría muy famosa que es la teoría de la curva de Philip, que lo presentó un economista hace muchos años, que en realidad lo que ha hecho una relación bastante directa, que era la siguiente. Inicialmente era así, salarios contra actividad económica. Entonces lo que veía es que cuando la actividad económica andaba bien, los salarios subían, lo cual es muy razonable. Porque obviamente aumenta la demanda por trabajo, aumenta la actividad económica, aumenta la demanda por trabajo, aumentan los salarios, y un día reemplazó salarios por precios. Y ahí quedó actividad económica y precios, y daba positivo en el corto plazo. Muchos políticos les gustó esta idea. Bueno, entonces si tenemos inflación, tenemos más actividad económica, pero no es así. Bueno, el salario finalmente es un precio. Es un precio. Y vaya precio de la economía, ¿no? Pero el engaño fue al revés, cuando los políticos dijeron, mira vos, si hay más inflación, hay más actividad económica. Entonces, generemos inflación que va a haber actividad económica. Y eso fue el principio de todos los males. La relación es inversa, o sea, cuando hay actividad económica creciente, aumenta la presión por los salarios, aumenta la lucha por los recursos de los inversores, y eso genera inflación. También es cierto que cuando hay inflación aumenta la recaudación del Estado. Y ahí es donde me parece que viene el truco, ¿no? Exactamente. Pero todo eso es a corto plazo. Claro. A largo plazo, ¿qué es lo que pasa? Cuando hay inflación, por ejemplo, emito dinero y genero inflación, lo que sucede es que las tasas de interés, por ejemplo, se empiezan a volver negativas. Ahorrar empieza a ser no recomendable, porque vos si guardás plata, resulta que puedes comprar menos mañana que hoy. Entonces empezamos a ahorrar cada vez menos. Y en el país, ¿no? Ahorrar afuera obviamente siempre es una opción. Pero bueno, por eso el dólar salta de 4.50 a 6 mangos. Exactamente. O ahorras afuera o te la gastás. El resultado es que si yo no estoy ahorrando, no tengo plata para financiar la inversión. Y a la larga, vos sabés que el crecimiento económico no depende de la emisión monetaria. A la larga, el crecimiento económico depende de la inversión, de la educación, etcétera, ¿no? Pero si no invierto, no crezco. Entonces, ¿qué es lo que vemos en la economía argentina? Y por eso yo traje este informe, porque lo que hice fue revisar las tasas de crecimiento y las tasas de inflación en Argentina de los últimos 112 años. Y no tomar crecimiento de un año, 2 años, no, si crecimos, sino tomar décadas de crecimiento. ¿Cuánto es el crecimiento por décadas o periodos largos? Y lo que vemos es que mientras Argentina no tenía inflación, en la década a principios del siglo XX, o sea, entre 1900 y 1930, vos estabas con una inflación del 1,7 promedio y la tasa de crecimiento promedio de la economía argentina era el 4,5% anual, promedio. A partir de los años 40 empezaste a tener inflación de estos niveles, 25, al principio era del 14, 15, entre 1940 y 1955, y después se aceleró un poquito al 26-27% hasta 1970. Estamos hoy con la inflación de 1955 a 1970, una inflación del orden del 25 al año. 25 al año. Y en ese periodo, donde la inflación pasó del 1,5 a principios del siglo a mitad del siglo a 14-25%, la tasa de crecimiento bajó en un punto promedio. Es importante, bajó un punto entero.
Y a partir de ahí empezamos ya la aceleración de la inflación hasta llegar a una inflación anual promedio de 440. Fueron obviamente los peores años en la década del 80. Los 80, ¿no es cierto? Y fíjate que cuánto fue la tasa de crecimiento promedio, 0,3. O sea que a determinado nivel de inflación ya la economía deja de crecer, la gente ya ni se preocupa en invertir, no se preocupa en mirar qué va a pasar a largo plazo, chao, gasto lo que tengo y listo. Y ahora pasó algo parecido. Tuviste entre el 91 y el 2000 una tasa de inflación muy baja, entre 4,5%, y la tasa de crecimiento de la economía promedio fue del 3,6%, promedio. 2003-2006, la tasa de crecimiento, acá estamos pensando en el crecimiento a largo plazo, no es solamente el crecimiento de un año, sino en promedio de lo que se llama el crecimiento potencial. O sea, es una definición un poquito diferente del crecimiento. Sí, además el gran boom en la era Kirchner de crecimiento se dio cuando todavía la inflación por lo menos no estaba explícita. Así es. Es decir, se dio hasta el año 2006-2007. Ahí tiene una inflación relativamente baja y un crecimiento muy alto. Y ahora, ya la tasa de crecimiento promedio, tomando 2009, estás hablando de la tasa de crecimiento promedio del 3%, y ya una inflación que en los últimos años fue en promedio 19%, y ya estamos en 16%. Es decir, que hasta en esta época, ¿no es cierto?, con la soja y el viento de cola, finalmente la inflación golpeó al crecimiento. Entonces, esa relación que muchas veces se dice, mira, la verdad que tenemos inflación porque estamos creciendo, ojo que no es así. A la larga, el crecimiento se ve muy golpeado por la inflación. 5 minutos nos tomamos una vez por semana, gracias a nuestros amigos de la Fundación Norte y Sur y de la revista Bases, 5 minutos para hablar del largo plazo. Claro, hablar de inflación en la Argentina es el largo plazo. Es como hablar de lo que nos pasa también a la vuelta de la esquina. Fausto, un gusto que estés con nosotros, y ya igualmente estaremos hablando de las cuestiones del minuto a minuto. Cuando quieras. Sin ninguna duda. Así estamos, para comunicarse, para integrarse a este espacio del largo plazo. Anoten la dirección de mail, que es bases@fundacionnorteysur.org.ar.